Cuando comenzó la pandemia de coronavirus, el mundo se detuvo para el arte. Se suspendieron las giras, las funciones de teatro y los recitales, entre otras actividades igual de importantes. La actriz argentina Julieta Díaz, reconocida en teatro, cine y televisión, tenía pensado viajar a Uruguay para ver en vivo el trío El Astillero, formado por Garo Araquelián, Gonzalo Denis y Diego Presa, pero las medidas sanitarias se lo impidieron. Diego Presa, quien además de ser integrante del Astillero, lo fue del colectivo Buceo Invisible y carga con orgullo varios discos como solista, se preparaba para presentarse en el Teatro Solís, pero tampoco pudo hacerlo. Ante la frustración de Julieta por no poder viajar, otro uruguayo, pero nacido en Argentina, Gervasio Troche, quien ilustraba las poesías que ella publicaba en redes, le sugirió prestar atención a la carrera solista de Diego y ella, que no es muy de hacerle caso a nada, esta vez lo hizo. Diego leyó la prosa poética de Julieta mientras ella escuchaba su forma de hacer canciones y coincidieron en David Bowie, Leonard Cohen y todos aquellos cuyas palabras se abrazaban con el sonido para convertirse en una sola cosa. Sin haberse visto en persona, inventaron un universo propio. Intercambiaron poesías, acordes, arreglos y fraseos que les llevaron a lograr una obra conjunta, tan íntima como compartible para los amantes de la música. El proceso fue virtual y tan rápido como intenso. Luego de varios meses de intercambio, de idas y venidas, de acordes y versos, de rimas y neblinas, y cuando las fronteras se reconciliaron con la cultura, aprovechando que Julieta tenía que venir a Uruguay por cuestiones de trabajo, grabaron, mezclaron y editaron El Revés de la Sombra, una propuesta musical que va más allá de los trabajos de ambos y se convierte en una obra en sí misma. Julieta Díaz y Diego Presa tienen algo en común, su amor por la música y la poesía y el placer de quienes los escuchan, formando un dúo que empezó como víctima de una pandemia y que va ahora por su segundo disco, Río, como ese que los separa, pero también los une. Yo, sin pretender corregir a Bimbo de Pauli, cambiaría Víctimas de la Pandemia por Rebeldes de la Pandemia. Y yo que no le hago caso a nada. Decía, no sé por qué, no sé por qué. Yo, pero para yo le Diego, hago caso a un montón de cosas. No, pero Diego es el que puede afirmar o no. No me haces caso. ¿Y por qué tendría que hacerte caso? ¿Qué tendría que yo soy una mujer libre? No hace caso a nada, ya está. No estaba mal lo que decía. Bienvenidos. Hermosa presentación, muchísimas gracias. Bienvenidos. Uno se pregunta muchas veces cómo es el juntar sensibilidades a través de lo virtual, ¿no? Porque nosotros, de alguna manera, más allá de que tú sos más joven, vos también, digo, somos más bien de generaciones que las sensibilidades se encuentran, ¿no? Sí, sí, claro. Y que a veces una pantalla, la distancia, el no conocerse, el empezar a conocerse artísticamente, puede establecernos a nosotros de pronto obstáculos, por lo menos ese sería el prejuicio. Sí, pero no, la verdad que nosotros además, bueno, somos de la misma generación con Diego y como bien contaba el informe, cuando yo conocí sus laburos y su trabajo solista, presté atención a eso y bueno, me sentí muy reflejada en un montón de cosas. Me daba cuenta que además también, más allá de lo musical y lo poético y bueno, y todos sus talentos, digamos, ¿no? Su voz y un montón de cosas, también sentía que había algo generacional, de las cosas que elegía hablar, ¿no? De las cosas que, inclusive poéticamente, yo me daba cuenta que él estaba tocando, ¿no? Y eso también me llamó la atención, más allá de su universo musical. Fue un acercamiento muy grande, esto que decís, tuvo que ver. ¿Cómo es y estoy yendo al principio de este dúo, cómo es el abrir, ¿no?, la puerta para que uno pueda explorar la sensibilidad del otro? Porque una cosa es revisar el ropero de la abuela para encontrar cosas y otra cosa es revisar en una casa ajena y descubrir que hay cosas que a uno le gustan mucho y de las que se quiere apropiar en esa casa ajena, sin robar. Claro. Estamos hablando, ¿no?, de decir, me encontré esto. Sí, totalmente. Bueno, recién hablaban de Bowie, de Leonard Cohen, pero bueno, en este nuevo disco también tenemos, además de las 8 canciones nuestras, homenajes a Citarrosa y a Gabo Ferro, ¿no? De este lado del mundo, de nuestro querido Río de la Plata,
también tan significativos. Esas fueron algunas de las cosas también que nos unieron, ¿no? A Diego lo conocemos más, sabemos de toda su versatilidad en lo que tiene que ver con estilos musicales y está bueno porque de alguna manera uno es de una generación más ortodoxa, ¿no? O haces esto, o sos esto, o no sos nada. Y claro, sin embargo está también el romper la cadena, el ser libre musicalmente para decir voy a hacer lo que mis dedos me dicen en la guitarra y la melodía que de alguna manera se va improvisando para después escribir. Digo, hay todo un proceso muy lindo en todo eso. Yo creo que todo esto fue posible porque se generó una confianza, sobre todo, ¿no? Que de alguna forma esa confianza, que es algo que puede suceder o no, que uno no lo maneja demasiado, también permite esa libertad y esa comodidad a la hora de trabajar y de, bueno, ir explorando distintos territorios musicales o poéticos. Creo que lo que nos pasó fue eso, desde un inicio, desde la pantalla y después cuando nos conocimos, se generó inmediatamente una sensación de confianza. Y yo leí eso mal, creo que es lo que aparece también en estos trabajos. Y me pregunto si yo leí mal o la primera vuelta de llave de esa confianza fue musicalizar una letra de Julieta. Exacto, sí. Sí, fue inmediato, ¿no? Me parecía que era más interesante trabajar con material, con cosas que nos estaban pasando los dos. Más allá de poder visitar la obra de gente que nos puede llegar a interesar o que admiramos. Pero parecía que la apuesta era eso, a ver qué nos pasaba y justamente ir al hueso, ¿no? A trabajar cosas nuestras. El nuevo álbum de este dúo se llama Río. Río es una palabra muy curiosa porque es una palabra de 3 letras, una palabra muy chiquita, pero sin embargo es enorme por lo que significa, no solamente por lo que es un río, sino por lo que puede significar para cada uno de nosotros un río. Totalmente. Sí. Y además, bueno, es lo que decía también el informe, algo de, ¿no? Como la presentación, es lo que nos une y nos separa. Y está muy presente también, ha estado presente en el disco anterior y está presente en este disco desde las letras, de las imágenes. Hay algo ahí, está lo que se ve del río y lo que no se ve, ¿no? Y tiene algo además muy sonoro y además corre, todo el tiempo cambia, va hacia el mar, ¿no? Hay tantas cosas, esto que decís vos, te lleva a tantos lugares. Los dos son artistas, digo, sin desmerecer a nadie. Es un término que va más allá del ser actriz, de ser músico, de ser dibujante, de ser escritor. Digo, artista es algo que engloba mucho más. Y uno se pregunta, conversando con ustedes, cuando uno es artista, cuán importante es un concepto a la hora de presentar un trabajo, a la hora de escribir una canción, Total. A la hora de decir, voy a presentar esta canción y cómo la voy a presentar. Sí. Porque me hace acordar, capaz que bueno lo viviste, acá en 18 de julio hace muchos años vendían unos globos de cumpleaños, pero que eran gigantes, que todos queríamos tener un globo de eso, que decir, bueno, una vez que tenga ese globo, ¿qué hago con ese globo? ¿Dónde lo meto? No me cabe en un ómnibus, no me cabe en el taxi, ¿cómo lo llevo? Claro. Y esto es algo muy parecido, digo, el poder manejar todo eso. Sí, hay algo, además, bueno, en este disco en Río, nuestro primer disco era un EP de 6 temas, en este son 10, como te contaba, son 8 nuestros y 2 homenajes, y siempre esto del concepto me parece súper interesante porque a veces hay como intuiciones y ideas, ¿no? Y cosas que son más poéticas o inquietudes que tienen que ver más con cosas más abstractas o mezcladas, pero también a veces sin querer y con con estas cosas que nos unen y con esta confianza se termina armando un concepto. Y creo que Río abarca algo de eso, porque además creo que en este disco, lo hemos hablado mucho con Diego, estamos logrando, porque es un camino, una profundidad mayor en
en el trabajo, ¿no? Cuando uno se conoce más y comparte más y ya teníamos confianza, ahora tenemos más confianza, ¿no? Ya estamos como ya tenemos una manera de laburo. Entonces hay algo ahí que se profundiza y que uno puede, bueno, empiezan a aparecer empieza a aparecer esa tercera voz poética, ¿no? Del dúo, ¿no? La voz de Diego, la voz mía, la literal y la metafórica, digo. Como la tercera margen del río, ¿no? Sí, exactamente. Que también hablando de conceptos, tenía que ver el nombre con eso, digo, más allá de las orillas, el fluir, ¿no? Que es como una tercera voz, que es lo que tratamos de generar, y más allá de mi trabajo y el trabajo de Julieta, que fuese algo que de alguna manera mezcle y genere un nacimiento, ¿no? Algo diferente. Totalmente. Perdón por la pregunta, pero son conceptos que manejan, que cuando hablo de manejar estoy hablando de manejar y dirigir ustedes mismos, o trabajan con otras personas que los asesoran en todo esto o que sugieren también en lo que tiene que ver con el concepto de este dúo. Bueno, está justamente el nombre del disco. Sí, claro. No, sí, es una conversación nuestra, básicamente, ¿no? Por supuesto que tenemos amigos y gente que trabaja con nosotros, por ejemplo, Sebastián Santana, que es el que diseñó la parte gráfica, aparte es un amigo muy querido, que fue el que nos propuso el nombre. Eso está... El río, fue su idea, ¿no? Sí. Pero por supuesto que trabajamos siempre con los músicos, con Bizarro. Por supuesto hay un trabajo muy en conjunto y de una estructura y de gente que realmente sabe mucho, muy talentosa y con la que también trabajamos en una sinergia muy hermosa. Pero sí es verdad, como decía Diego, que hay algo que tiene que ver con... Realmente es un dúo artístico, ¿no? Hay algo del pensamiento poético, de las decisiones que vamos tomando en cada detalle, desde lo estético hasta lo conceptual. Me encanta lo que dijiste, porque yo creo que hay algo en el arte muy potente que a veces uno puede jugar con lo estético y con la imagen y lo poético, pero yo siento, ¿no? Esta es mi necesidad, perdón que me ando golpeando el micrófono, que hay algo de que tiene que haber un concepto, ¿no? Algo que guía. A veces uno no lo tiene tan claro. A veces es más algo interno que no tiene tanta forma, pero sí te guía, ¿no? Te guía. ¿Cómo describirían la puesta en escena de este dúo? Si yo no los hubiera visto nunca y ustedes me tuvieran que describir, bueno, cuando nos vayas a ver va a pasar esto. Está bien, está bueno. Una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. Creo que ahora lo que va a suceder este sábado, que es el estreno, digamos, en vivo de Río, es un dúo acompañado por una banda, que es una banda de músicos uruguayos, que fueron los que grabaron el disco. Y entonces se va a encontrar básicamente con eso, ¿no? Con esos dos universos. Por un lado, la cuestión más acústica, la cuestión más acústica y después el acompañamiento eléctrico de una banda. Claro, porque tenemos dos versiones nosotros. A veces tocamos nosotros dos solos, a dos voces y guitarra, como vamos a compartir ahora, y a veces tocamos con toda la banda. Este sábado 3, en la Zabala Muñiz a las 20:30, ahí en el precioso Solís, vamos a estar con toda la banda, toda la banda. Sí, había en esta información que tengo sobre ustedes, hablaba de que se pasa por diferentes climas en este espectáculo, que podemos encontrarnos también con algún rock and roll, alguna cosa, y uno se pregunta, porque claro, viste lo que son los preconceptos, vieron lo que son los prejuicios, uno se imagina un dúo solemne, ¿verdad? Que no estoy diciendo que la pura poesía no pueda ser movilizadora. Cuando estoy hablando de movilizadora te estoy diciendo del cuerpo. mover el cuerpo, bien Sí, dicho. Claro. Es decir, pasa de todo también, ¿no? Sí, y hay sí. un poco, y hay libertad, que eso es lo más importante. Sí, ¿no? yo creo que acá en este disco y también, por supuesto, en el show que cantamos canciones de los dos discos, aparece algo también, esta profundización que te decía, de los géneros. Hay algo de que aparezcan géneros siempre ahí con el estilo, digamos, musical de Diego, ¿no? Con la mirada y los arreglos. Hay algo ahí muy especial porque son géneros que nos inspiran, pero no es que digamos, nos abocamos a un género puro, y no hay algo ahí de la canción que a veces se pone, como decís vos, va más hacia el rock and roll, más hacia un blues medio lisérgico, o hacia una canción más pura, o algo más, qué sé yo,
más folclórico, si querés, del Río de la Plata, pero en general hay algo ahí que guía que es, bueno, que es un universo, esta tercera voz poética también, ¿no? El próximo sábado 3 a las 20:30 horas en la Sala Zavala Muniz se presentan Julieta Díaz y Diego Presa en show íntimo y multitudinario también sobre el escenario. Un placer tenerlos aquí en La Mañana en Casa y bueno, les pedimos que nos regalen una canción antes de terminar. Un placer enorme, gracias. Gracias a ustedes. Si no le pongo el cuerpo, no lo entiendo adentro. Si no lo vivo, no lo puedo amar. Hay mil razones para dudar, pero no sirven, no me voy a amarrar. El río tiene esa luz, es del río y no del sol. Acá duermo y allá voy. El río tiene esa luz, es del río y no del sol. Acá duermo y allá voy. Vengo cantando al cielo, vengo llorando. Casi sin rumbo, desandando. El río tiene esa luz, es del río y no del sol. Acá duermo y allá voy. El río tiene esa luz, es del río y no del sol. Acá duermo y allá